todos, muy buenas tardes. Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a estar acompañando en el transcurso de este programa número 31, donde buscamos acompañarlos en este camino, que es el camino de nuestro Salvador Jesucristo. Como siempre, me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo, una linda semana, fresquito acá en Buenos Aires, así que bueno, con ansias de compartir un nuevo programa. Sí. Bueno, ¿quién más nos acompaña el día de hoy? Nos acompaña la señorita Micol Salcedo. Muy buenas tardes, Mico. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo vinieron hoy? Bien, todo tranquilo. ¿Y vos? ¿Qué tal tu semana? Bien, también. Bien, Bueno. la semana Me estudiando, alegro. así que... Sí, ya empieza el año lectivo, así que viene el momento de estudiar. Está bien. Bueno, también nos acompaña nuestro pastor. ¿Cómo anda, pastor? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo a la audiencia también. Es una alegría que Dios, cada nuevo amanecer, nos tiene preparado una nueva bendición. Amén. Amén. Bueno, así es. ¿Cómo tienen que hacer si se quieren comunicar con nosotros? Bueno, tenemos dos vías de contacto para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. El primero es 11 51 245 270, 11 51 245 270. Y el segundo es 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. Tenemos una casilla de Gmail que es iglesiauad.belarga@gmail.com. Estamos en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión, en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios, el canal personal de nuestro conductor Ariel Monroy, ahí pueden escuchar nuestras emisiones semanales de la radio, y también el canal personal de nuestro pastor, que es Pastor Ramón Argañarás UAD Banfield. También pueden encontrarnos ahí y las predicaciones que sube el pastor. Así es. Recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas en todas las plataformas de podcast. Como bien dijo Pipi, también en Spotify y en YouTube, entre otras más. Bueno, el día de hoy, ¿sobre qué vamos a hablar? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre biografías bíblicas, Nimrod y la Torre de Babel y la aparición de los idiomas, ¿no? Como introducción, vamos a decir que la Biblia narra la aparición de los idiomas como un acto de castigo divino a la tosudez humana de transgredir su palabra, ¿no? Se identifica a Nimrod como el primer déspota que fundó la primera ciudad y ordenó la construcción de la Torre de Babel en un intento de anticiparse a una nueva inundación como el diluvio que borró de la tierra una generación maldita cuyo destino era el continuo mal, ¿no? Sí, la orden específica después del diluvio era volver a llenar la tierra, expandirse. Y a Nimrod le pareció mucho mejor aglutinarse y tal vez tomar por asalto las alturas de la tierra en donde se pensaba que actuaba Dios y sus ejércitos. Bueno, sobre esto vamos a hablar en el programa del día de hoy, así que esperemos que les vaya a gustar el programa. Vamos a empezarlo con una canción de Vino Nuevo. La canción se llama Cristo, yo te amo. ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido
que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Estábamos escuchando una alabanza de Vino Nuevo, se llamaba Cristo, yo te amo, y vamos a darle la palabra a nuestra compañera Nicole, que ella va a empezar a hablar acerca de la biografía de Nimrod que se ve en Génesis y en el primer libro de Crónicas. Nicole. Sí, para arrancar con el tema de hoy, como dijo Priscila, la Biblia expone la formación de distintos idiomas como castigo divino por la dureza humana, por la insensatez humana. En el libro de Génesis, capítulo 10, en el cual vemos la descendencia de los hijos de Noé, que eran Cam, Sem y Jafet, de los hijos de Cam, Cus engendró a Nimrod. Nimrod fue quien gobernó Babel, Erec, Acab y Calné en la tierra de Sinar. Su reinado comprendía en estos lugares en Sinar. Y los versículos 8, 9, 10, 11 y 12 dicen:
Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acab y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Entonces, con esto que leímos, podemos saber que este hombre era hábil y un líder que buscaba conquistas nuevas. También en Primera de Crónicas dice en el capítulo 1 que llegó a ser poderoso en la tierra por su fuerza física y de voluntad. Esto, como lo podemos ver, pasó después del diluvio universal. Las personas se establecieron en Sinar y se pusieron de acuerdo para formar una torre para que pertenezca a esa ciudad. Incluso pretendían ponerle nombre. Entonces podríamos pensar también que querían tomar esta torre como una deidad o protección. Ellos pretendían llegar con esta torre al cielo y también así no estar todos dispersos. Acá vemos cómo los resultados de nuestra naturaleza caída siguen apareciendo como al día de hoy. Porque el problema no era que se hayan puesto de acuerdo para formar una ciudad. Justamente Dios, antes del diluvio, preparó a Noé para que pudiera sobrevivir junto con su familia, porque Dios no quiso acabar con la humanidad por causa de Noé, con quien también hizo pacto junto con su descendencia. En Génesis también, en el capítulo 9, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En el versículo 7 vuelve a decir: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y en el 8 dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, no haré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Teniendo en cuenta esto, las intenciones que Dios tenía de que se expandieran, vemos que el problema vino por la arrogancia humana, el hecho de buscar o fabricar deidades a su propia imagen caída. Esto es algo que sigue ocurriendo a lo largo de la historia. Por eso es que ahora, si bien hay variedad de lenguas que siguen siendo usadas y otras que están muertas, que nos agrupan en diferentes lugares de la tierra, hay también variedad de imágenes fabricadas por nosotros y deificadas. Unas son fabricadas y otras son directamente personas que han sido endiosadas. Y aunque esto es así hoy, existiendo tanta cantidad de idiomas, imagínense a qué extremo hubiésemos llegado teniendo toda esta clase de unión por medio de un solo idioma, yendo en contra de Dios. Probablemente la maldad y soberbia humana sería aún más grande de la que es. Por eso es que Dios los confundió para que esa torre no se siga construyendo. Y si bien esta diferencia de idiomas por muchos años nos mantuvo divididos, también podemos decir que hoy en día, a través de diferentes medios como la tele, la radio, nuevas formas de viajar como en avión y sobre todo internet, podemos romper esa barrera que nos aísla los unos de los otros. Digo esto porque el lenguaje, sea hablado o sea escrito, son las formas de expresión más importantes que tenemos y usamos todo el tiempo. A través de nuestra lengua intercambiamos conocimientos, pensamientos, cultura y sentimientos, entre otras cosas. Y aprendemos también nuestra lengua materna de forma espontánea e instantánea, junto con elementos paralingüísticos, es decir, gestos, entonación y movimientos. Así que es a través de nuestra lengua que vamos formándonos como personas civilizadas y de una determinada forma. Pero ahora, volviendo a la construcción de la torre, se dice que les tomó 43 años. No construirla hasta el final que ellos querían, pero sí en llegar hasta que Dios les cambió el idioma. Y según Josefo, un historiador judeo-romano del primer siglo de la era comuna, Nimrod con esta construcción quiso derrotar a Dios. Como era un poderoso rey tirano, quiso dominar a las personas, quitándoles su temor a Dios para que lo sigan a él. Y ahora, por otro lado, Lucas Magnin, en su canal de YouTube Teología Pop, explica un punto de vista diferente acerca de esta historia. Él relaciona a la historia de Babel con Babilonia. Dice que biblistas llegaron a la conclusión de que esta historia fue escrita durante el exilio de los judíos en Babilonia. Si bien puede entenderse que Moisés fue el que escribió los libros del Pentateuco, recién después de volver del exilio de Babilonia se terminaron de fijar, de armar. Entonces este relato en realidad nos está diciendo algo importante sobre el pueblo de Dios. En este contexto de esclavitud de los judíos por el imperio más grande del mundo, y demás personas de diferentes lugares y lenguas que también estaban en Babilonia, todos tenían que seguir un mismo Dios, en este caso babilónico, para que a ellos no les quede otra alternativa que seguir a un mismo rey tirano. Como se describe en la historia que era Nimrod,
que primero unificó al pueblo para después ponerse en contra de Dios. Por ende, este accionar de Dios ante esta acción humana de unificarse para ir en contra de Él, nos indica que no se olvida de su pueblo, que por más intentos que se hagan de unión para ir en contra de Él, estos no prevalecerán. Entonces, más que una maldición o castigo, fue una bendición lo que Dios hizo al dispersarnos por medio de la creación de diferentes idiomas. Así destruyó ese proyecto de unirse en contra de Él e hizo que sucediera lo que les mandó a Noé y sus hijos, a expandirse y multiplicarse en toda la tierra. Y Lucas también en este video dice que el abismo de Babel es cubierto en Pentecostés por el puente del Espíritu Santo, porque en el día de Pentecostés todos los creyentes que se habían reunido llenos del Espíritu Santo, a pesar de ser de diferentes lugares y hablar en distintos idiomas, todos pudieron entenderse en su mismo idioma y ser unidos por causa de Dios. Es decir, que la unidad que viene de Dios para nosotros nos permite, aunque seamos diferentes, poder entendernos por causa de su Espíritu Santo. Amén. Interesante esto que empezamos a descubrir, porque bueno, había mucho mito alrededor de lo que había sobre la Torre de Babel o cuál era el objetivo principal, pero bueno, está bastante claro. El objetivo principal aquí era estar en contra de Dios, y de una manera u otra Dios pudo hacer que esto también se detenga, ¿no? Sí, bueno, era como nosotros después vamos a hablar, que había un egocentrismo, ¿no? De decir somos más poderosos que Dios al crear esa estructura gigantesca como la Torre de Babel. Así es. ¿Pastor? Sí, evidentemente hay mucho más que la Biblia no nos enseña, pero si uno acude a otros escritos que pretenden explicar sucesos bíblicos, uno encuentra detalles, pero simplemente esos son detalles. Nosotros como cristianos entendemos que la Biblia es el regalo de Dios para que podamos entender, entre otras cosas, el bendito camino de la salvación. Pero tomando este incidente de la Torre de Babel, claramente se ve que fue la tosudez humana de pretender, algunos dicen, salvarse de un nuevo diluvio. Por eso la primera intención era hacer la torre tan alta que si Dios manda otra vez otro diluvio, tenemos donde refugiarnos. Pero según lo que dice el contexto bíblico, Dios descendió para ver qué hacían los hombres. Y mira lo que dice Dios, no solamente de esos hombres, también de los hombres hoy, que se levantan con arrogancia, pretendiendo vivir sin Dios. ¿Qué dijo Dios en aquel entonces? Y nada les va a hacer desistir de lo que pretenden hacer. Así, nada les hará desistir de lo que pretenden hacer. Tosudos, ¿no? No digamos tosudos. Estaban ahí con la disposición, con un empecinamiento, que solamente Dios rige los destinos de la vida. Nosotros también podemos forjar nuestro propio destino. ¿Así? No dice la Biblia cuándo murió Nimrod, pero no pudo ver finalizada su gran obra. El sentirse fuerte y vigoroso no era raro en aquel entonces, porque Dios destruyó con el diluvio a algunos gigantes que en la literatura hebrea se llaman los Nefilim, y dice, estos eran varones de renombre. Algunos hasta te inventan cosas en forma fabulosa, diciendo, esos gigantones se comían a los mortales, se comían a los hombres. Y tomaron, dice, de las hijas de los hombres, viendo que eran muy lindas, para tener familia. Cuidado. Todo eso se destruyó en el diluvio. Vamos a ver más adelante cómo la historia de la Torre de Babel, el hombre la transformó en una leyenda, en un mito. Eso un poquito más adelante. Así es. Vamos a continuar hablando de esta temática en el próximo bloque. Ahora nos vamos a dejar con una canción de Generación 12 que se llama Bautízame. Sé que tú deseas más
días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Bueno, acabamos de escuchar la canción de Generación 12, Bautízame, y ahora vamos a hablar sobre la construcción del Sigurat, ¿no? Ujú. Así es, vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 11, donde la palabra nos dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, después del diluvio, el hombre ha comenzado a multiplicarse sobre la faz del nuevo mundo que ha quedado, y esta nueva humanidad desciende de los tres hijos de Noé, que son Sem, Jafet y Cam. El tiempo transcurre y obviamente los tres hijos de Noé mueren, pero sus descendientes se multiplican de gran manera, obedeciendo así el mandamiento de Dios, que dijo en Génesis capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Estos primeros versículos nos pueden enseñar cómo comenzó a ser la vida de los primeros habitantes de la tierra después del diluvio, y así aprender algunos detalles concernientes a ella. Después que el hombre se hubo multiplicado, la Biblia nos dice que se ubicaron al oriente, en una llanura en la tierra de Sinar, y esta llanura estaba ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia. Y fue aquí donde Nimrod, el primer gobernador de estas tierras, construyó grandes ciudades. En Génesis capítulo 10 podemos leer en la Biblia: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Calá y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Bueno, podemos ver la cantidad de ciudades que estos hombres edificaron durante este periodo y que dieron lugar a grandes naciones como Asiria, Babilonia, Media y Persia.
También es notorio cómo el ingenio arquitectónico del hombre comienza a resurgir. Cuando leemos, y se dijeron unos a otros, vamos, hagámoslo en ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Esta técnica les ayudaba a no solo utilizar la roca para crear infraestructuras simples, sino que hacían ladrillo cocido en fuego y el asfalto le ayudaba a fijarlo con la mezcla de lo que se hace ahora. De acuerdo con la arqueología, los primeros ladrillos fueron hechos de una mezcla de arcilla, lodo y paja, y estos eran formados en moldes que se dejaban secar al sol o los cocían en fuego, tal y como se nos surgió en este versículo. Lo cierto es que fue en esta enorme planicie en la Mesopotamia que la humanidad tuvo su cuna como civilización, construyendo grandes ciudades y obras arquitectónicas que hoy en día se han descubierto en Irak y dan testimonio de lo que nos dice la Biblia. Debido a la grandeza que llegó a manifestarse debido a la unión de todos estos hombres, el orgullo debió apoderarse de ellos, convirtiéndolos en personas arrogantes que creían que no necesitaban depender de, y por ello decidieron que lo mejor era no separarse, sino continuar unidos para mantener su fortaleza en medio de esta alianza, y para ello decidieron construirse una gran ciudad, así como una torre cuya cúspide llegaría lo más cercana al cielo, y así hacerse de un nombre, es decir, de una reputación que testificara de la grandeza de su poder. Así que acá vemos el pecado de estos hombres, ¿no? Primero, su deseo de permanecer unidos, construyendo una gran ciudad y torre que iban en contra del mandamiento que Dios les había dado de multiplicarse y poblar toda la tierra. Y el segundo, el deseo de hacerse de un nombre, nos habla de la arrogancia de ellos al creer que no necesitan a Dios para que gobernara sus vidas. Ahora bien, esta torre que querían hacer realmente era un tipo de construcción que hoy es conocida como zigurats, una construcción de origen sumerio y asirio que consistía en una torre piramidal que era escalonada, de base cuadrada, con terraza, muros inclinados y soportados por contrafuertes revestidos de ladrillo cocido, la cual culminaba en un pequeño templo dedicado a algún dios pagano. De esta forma, la gran ciudad ubicada en aquella gran planicie en el valle del Sinar poseía este gran zigurat que se elevaba posiblemente en medio de ella con el fin de que todo ciudadano la viera y se sintiera orgulloso del poder y grandeza que habían alcanzado. El texto nos dice que Dios desciende a la ciudad para observar la obra que estaban haciendo. Esta palabra que se usa aquí, que dice descendió, que no dice la Biblia, es un antropomorfismo que nos sugiere que Dios en su omnisciencia y omnipresencia conocía la intención firme que los hombres tenían de edificar la ciudad y la torre. La Biblia nos dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios sabía que estos hombres estaban determinados a finalizar esta obra, por ello decide poner fin a su unidad y para ello confunde sus lenguas. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Podemos ver cómo Dios mantiene una conversación con las personas de la Trinidad, sugiriéndoles desde el libro de los comienzos que eran más de una persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En general, Dios confundió sus lenguas, es decir, provocó que los idiomas que hablaban cada uno fuese diferente, a tal punto que ya no pudieron ponerse de acuerdo y vieron que su unión ya era imposible, por lo que decidieron separarse. La Biblia dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Al confundir las lenguas, Dios puso fin a esta rebelión y el hombre se vio obligado a separarse y poblar diferentes partes de la tierra, cumpliéndose así la voluntad de Dios. A tal punto que aquel lugar fue llamado Babel, como bien dice que la palabra Babel se traduce del hebreo, que significa confusión. Y prácticamente eso es lo que les espera a aquellas naciones que, cegadas por su poderío y majestad, se olvidan de Dios y deciden gobernar sus países sin considerar el consejo de la palabra del Señor. La construcción de la Torre de Babel ilustra el rechazo continuo del hombre de depender de Dios y obedecer el propósito divino para la humanidad. Sin embargo, para evitar que el hombre de este tiempo persistiera aún más en su pecado y esto los condujera a su destrucción total, el Señor confundió sus lenguas y estos se vieron obligados a desistir de su intento de construir aquella gran ciudad y torre, comenzando así la población del Nuevo Mundo. Y bueno, acá podemos ver algo que también se repite
mucho hoy en día. Mucha gente hoy en día también cree que puede, que cree que no necesita de Dios, que es mejor que Dios, que hay más de un Dios, y siempre tratan de poner algo por encima de Dios como diciendo, bueno, no, Dios no es la única opción, Dios no es el único camino y podemos hacer miles de cosas para demostrarlos. Y bueno, en la antigüedad se pudo haber visto la Torre de Babel, pero hoy en día también hay gente que decide que no necesita de Dios o que su salvación puede venir por otro lado, por un lado externo. Y qué bueno sería que hoy Dios empiece a confundir de vuelta a la gente con su idioma, con las cosas que puede leer, ver, escuchar, para que se salgan de esos caminos retorcidos, ¿no? Pastor. Interesante la reflexión final que tomaron. Pero lo cierto, también en los cristianos, Dios tiene que ayudarnos a cumplir su fiel y voluntad revelada. ¿Por qué? Nicole tomó el hecho de que en el descenso del Espíritu Santo es como que Dios está diciendo, con mi espíritu todos hablamos el mismo idioma o todos nos entendemos. Pero aún en esto, la orden de Jesús era, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto y me seréis testigos. Y nombra un montón de ciudades y dice, y hasta lo último de la tierra. Pero desde esta porción al capítulo 8, damos vuelta, hice referencia 1:8. Capítulo 8 de Hechos, versículo 1, dice que los que fueron esparcidos iban llevando el evangelio a las ciudades donde llegaban. ¿Qué era la orden primera? ¿Se sienten que llegó el Espíritu Santo? ¿Comprobaron que pueden todos hablar las maravillas de Dios y con el Espíritu Santo lo que están escuchando van a entender? Bueno, predíquenlo en todas las ciudades. Pero no salieron. Al revés de la historia de Babel. No salieron. Entonces se desató una persecución tremenda en Jerusalén, que para huir por su vida no les queda otra que salir de Jerusalén. Y dice así la Biblia, lo recité, capítulo 8, versículo 1. Y los que fueron esparcidos a causa de la persecución, ¿a dónde llegaban? Llevaban el evangelio del reino. Claro que Dios conoce, escuche, la tosudez humana de pretender hacer algo sin importar que es viable para su vida. También en el día de hoy hay esta tosudez. Me voy a explayar un poquito más en la meditación final, pero qué bueno que es Dios. Qué misericordioso que es Dios. O por la buena o por la mala, el hombre entenderá que el cielo gobierna y que Dios sigue teniendo injerencia en las decisiones, hasta decisiones personales. Bueno, así es. Bueno, vamos a cerrar este bloque con una canción de Manuel Bonilla que se llama Torre de Babel. Torre de Babel, Torre de Babel, Torre de Babel. La gente se agitan y lloran y gritan buscando salida. La angustia se presa de aquellos que llevan la senda perdida. Los seres humanos que fueron hermanos confusos están. El caos aumenta, crece la tormenta que los hundirá. Torre de Babel, Torre de Babel, Torre de Babel. Las gentes se entregan a ritos extraños que impone Satán. Consultan los astros, consumen las drogas que los matarán. Escápate, amigo, levanta tu vista, clama al Salvador. Si el mundo se agita y llora y grita, no te pierdas tú. Torre de Babel, Torre de Babel.
Las gentes se agitan y lloran y gritan, buscando salida. La angustia se presa de aquellos que llevan la senda perdida. Los seres humanos que fueron hermanos, confusos están. El caos aumenta, crece la tormenta que los hundirá. Torre de Babel, Torre de Babel, Torre de Babel. Bueno, acabamos de escuchar la canción Torre de Babel de Manuel Bonilla y ahora le vamos a dar espacio a nuestro pastor para la reflexión final. Pero antes vamos a leer la Biblia, nos vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 32, nos vamos a ubicar en el versículo 7 y 8, repito, Deuteronomio, capítulo 32, versículos 7 y 8, que la Biblia nos dice: Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Bueno, y ahora vamos a ir al Salmos 14, repito, Salmos 14, que la Biblia nos dice: Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hermosa porción bíblica cuando nos marca la realidad, lo importante que es la comunicación. Porque con quién me comunico, quiere decir, aunque no acepte todo, pero por lo menos puedo hacer de interlocutor. Conozco su pensar, conozco su hablar, conozco su accionar. Es lo que marca el por qué Dios dividió a los hombres por su forma de hablar. Entonces, siguiendo con la enseñanza que a través de la vida de Nenrob o Nimrod la Biblia enseña, no podemos pensar que el hombre no sirve para nada, porque aún lejos de Dios el hombre se propone algo y lo hace. Y de hecho el Salmo 14 está refrendando esa idea. Están los que consultan a Dios y están los que no consultan a Dios, y se genera una forma de comunicación, tanto en los que buscamos a Dios y en aquellos que ni siquiera consideran que Dios existe. Forma de hablar. Como hablo, también experimento que se transforma cuando voy a la presencia de Dios, porque se cambia también la forma de hablar. Al fin y al cabo es el Evangelio que dice el hombre, de acuerdo a lo que tiene atesorado en su interior, de eso habla la boca. Entonces uno puede descubrir por qué Dios tuvo que actuar así de forma terminante, con esta idea de hacer una torre que llegue al cielo, que nos forjamos un nombre. Ya sabemos, Nimrod conquistó toda la gente a su alrededor, por eso él se ganó el sobrenombre poderoso cazador. Ya sabemos, fundó ciudades en abierta rebeldía a lo que heredó de su abuelo y de su padre. Dios dijo que llenemos la tierra otra vez.
Dios dijo que nos extendamos, ¿no? Algunos dicen, las nuevas generaciones tienen ideas más brillantes. Y no me parece muy brillante esta idea. Pero sí, bueno, vamos, ponele. Sí, las nuevas generaciones parece que ya vienen con el disco rígido incorporado y saben manejar todo lo que sus mayores no entienden, porque llega a ser la novedad. Hoy hay países muy avanzados que están creando leyes para no dejar solo a los niños en internet, ¿no? Pero en los países subdesarrollados persiste esta idea, no hay que cortarle la libertad ni a los niños ni a los jóvenes. ¿Así? Bueno, trata de no dejarlo solo en internet, no sabe qué páginas visitar. Y no solamente niños y jóvenes, hay gente adulta que no sabe que cayó en la trampa del maligno de aislarlo, porque Satanás puede más con la mentalidad de uno solo que si dos se ponen de acuerdo. Entonces, lo primero que hace Satanás es aislarte. Entonces te traba y te toma, y vos crees que el mundo te debe respeto. Te sentís el ombligo del mundo, para tomar una parte del organismo que puedo reproducir en la exposición bíblica, porque también podría tomar otras partes, ¿no? Tenía un pastor que ya está en la presencia de Dios, que decía, y a veces, hermano, necesitamos que Dios nos dé unas palmaditas allí donde la espalda pierde su buen nombre. Y ya saben a qué me refiero. Pero la realidad es, golpe o no de Dios, voy a descubrir que Dios en su palabra ya me está enseñando lo siguiente: se hará lo que yo he pensado y lo que yo determiné, eso se hará. Así que por más que se levanten nuevos Nimrod, no, yo me valgo de mi fuerza, de mi capacidad intelectual, de la perspectiva que tengo para el progreso, siempre mirando el futuro y nunca mirando lo que quedó atrás. Un momento. Nuestro libro santo, que se llama la Biblia, dice que hay que mirar los caminos antiguos, que hay que tener memoria de las cosas que han sucedido, porque un pensamiento moderno, el hombre sin memoria o el pueblo sin memoria, tiende a repetir los errores del pasado. Un pensamiento moderno. Algunos dicen, no, olvídate de Dios, olvídate de ese libro, que Dios sabe quién lo escribió. ¿No creías en Dios? ¿Y cómo es que Dios sabe quién lo escribió? Siempre el ser humano va a tener la palabra Dios en su pensar, en su hablar y en su sentir, aunque no lo busque, porque somos creación de Dios. Dios sabe que la tosudez del ser humano le hace creer que está siempre en la razón, y por eso los demás tienen que aplaudirlo. Es más lógico que se equivoque uno y no que se equivoque o un pueblo o una congregación, y más si hay ánimo de buscar la sabiduría que viene de Dios. Por eso Dios está marcando la comunicación como base para el entendimiento. En Génesis, cuando se relata de esta historia de la Torre de Babel, hay algunos científicos que se marean, porque dice, y en esos días Dios dividió la tierra. Y te enseñan, porque soy estudiante de las ciencias históricas, que antes la tierra era una sola, y se llamaba Pangea. No había tantos continentes como ahora, pero algo pasó y le echan la culpa a las capas interiores de la tierra, que están en continuo movimiento, y eso generó que se crearan diferentes corrientes en los océanos y que la tierra se dividiera. Bueno, no voy a ir tan lejos, porque el que te da eso que termino de decir en forma teórica dice, y sucedió hace millones y millones de años. Perdón, la historia de la Torre de Babel no aconteció hace millones y millones de años. Pero si vos querés interpretar eso, es tu problema. Como también algunos dicen, no, lo de la Torre de Babel
fue una avanzada de los extraterrestres que crearon un portal de dimensión para ir de un mundo a otro, y de allí, en el sentido genérico, Génesis te dice, y los hijos de Dios bajaron a la tierra, y de ahí nacieron gigantes. ¿Vos querés creer eso? Te lo respeto. Pero hay interpretaciones que solamente el Espíritu Santo de Dios te las tiene que enseñar, y te las va a enseñar cuando Dios ve tu corazón dispuesto a buscarlo. Y si no, mira, el otro lado de los que no quieren saber nada de Dios, del Salmo 14. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad y devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. ¿Ves la diferencia? ¿Con quién se junta esta gente? Y con los que piensan igual que él. Por algo la Biblia dice así: dice el necio en su corazón, no existe Dios. Necio tenía que ser. No podés negar quien te da la vida y permite que los días de tu existencia, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo unidos, tengan la oportunidad de conocerlo y descubrir que conociendo a Dios, Dios le saca punta a la conciencia y te da discernimiento, no intuición. La intuición ya la tenemos. Necesito saber usar esa intuición con discernimiento divino. Y cuando hago esto, entonces todo me cierra. Yo puedo ver que el Creador sostiene su creación. Yo puedo ver el por qué algunos parece que disfrutan mayores bendiciones que otros. Y lamentablemente entiendo también por qué el hombre lejos de Dios parece el deporte favorito, cortar vidas. Y cuando más chiquitito es, mucho mejor para él. Es una enfermedad. Me sorprendía en el tiempo que estuve como misionero en Jujuy, levantando una iglesia con mi señora. Fuimos a un control médico, estábamos esperando a Nati, y en el camino una hermana que se congregaba con nosotros le pregunta a mi señora: ¿y desde qué tiempo está enferma? Y mi señora dice: ¿cómo? Porque ya dice, cuando te embarazaste estás enferma. Entonces entendimos que se refería al embarazo. Bueno, vaya idea, ¿no? Bueno, el necio que no valora lo de Dios se saca la enfermedad y no sabe qué pasó. Una vida en formación se cortó, y esa vida en formación que llegó a la gloria de Dios está esperando a su padre que lo asesinó. ¿Será posible? Vaya que hay consuelo y oportunidades en Dios. Y no te voy a hablar lo que hace el hombre necio lejos de Dios con lo producido de ese triste y lamentable incidente. Es terrible lo que sucede como destino final de esos cuerpitos aún no formados. Vamos a dejarlo ahí en suspenso. Pero, ¿cómo quiero comunicarme y con quién quiero comunicarme? Si yo quiero comunicarme con Dios, entonces no se va a repetir la historia de Nimrod, porque la tosudez humana sigue siendo la misma. Hay gente que está determinada a vivir como venga, como dé lugar, pero buscar a Dios, buscar ayuda de Dios, no, eso no me cierra. No lo hicieron mis padres, no lo hizo mi abuelo, no lo hizo la generación de donde provengo. Y es más, todos en mi familia hacen lo que se les viene en gana. ¿Que yo voy a ser la oveja negra? ¿De buscar la bendición de Dios y ser diferente? Bueno, es exactamente al revés. Las ovejas negras son todos los que no quieren buscar a Dios. Y las ovejas que quieren ser limpias, puras y santas son las que buscan a Dios. ¿Se entiende esto? La historia de la Torre de Babel se convirtió en un mito con ideas ocurrentes de gente que trata de acomodar lo de la Biblia. Pero ni la Biblia fue inspirada por Dios, porque copiaron las leyendas y los mitos de otras culturas
Por eso, en otras culturas está la historia del diluvio universal, la historia de los sigurat babilonios o sumerios, que en algunos lugares no se llaman sigurat, se llaman pirámides. Y hay en Egipto y hay en Mesoamérica también. Las culturas antes de Colón, las precolombinas, como los olmecas, como los incas y los aztecas y los mayas, también hicieron construcciones altísimas, y vaya a saber con qué propósito. Lo poco que sabemos, eran lugares para sacrificar niños o personas prisioneras de guerra, en la pretendida idea que ese es el altar del Dios que los guió a la victoria. No quiero ningún lugar alto, dijo Dios a su pueblo Israel. Por eso en ambos lugares, en Deuteronomio y en el Salmo 14, dice, por ejemplo, el Salmo 14, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozarán. Y habrá alegría en Israel, claro que sí. Porque el gozo, la razón de la vida, está en la presencia de Dios. Recuerda que a los que me conocen y están en la congregación donde estoy predicando, siempre uso esta expresión. Dios te hizo y tiene el original en sus manos. No seas mala copia de nadie. Busca el original de tu vida y Dios te va a decir para qué permite que seas bendecido y tu vida se prolongue en el tiempo. No porque sí nomás. Dios quiere levantar tu cabeza, quiere prosperarte y enseñarte, no la toso de su mano. Sí, Señor, me diste el ejemplo en tu santo Hijo Jesús. Dios mío, Padre mío, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendiciones para todos, nos estamos encontrando. Así es. Bueno, nos vamos a encontrar entonces en el programa que viene. Vamos a ver sobre qué temática quieren que hablemos. O sea, recuerden, si quieren comunicarse con nosotros, ya pasaron las vías de contacto. Si nos quieren recomendar algún programa o alguna temática por hacer, si nos quieren recomendar alguna canción que queramos que transmitamos, si nos quieren recomendar alguna película que analicemos o alguna canción, algún autor, saben que es todo bienvenido. Así que bueno, nada más que decir por esta semana. No, nada más. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Hasta la semana que viene, Nicole. Dale, hasta la semana que viene. Que tengan una buena semana. Gracias. Hasta la semana que viene, Pastor. Dios mediante, ahí estaremos. Deseo que la bendición de Dios siga con cada uno. Amén. Y hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Los voy a dejar con una última canción. En esta oportunidad es de la banda Montreal. La canción se llama Late mi corazón. Hasta la semana que viene. En la oscuridad vi tu luz y volví a nacer. Al llegar tu amor, todo transformó. No quiero callar, algo en mí no quiere callar para hablar de ti, para hablar de ti. Vamos preparándonos para